Agradezco vuestra presencia para, en fin, conocer un poco lo que ha sido el desarrollo de las obras arqueológicas llevadas a cabo en el subsuelo de la Iglesia de la Asunción. Como continuación, dentro del proyecto general de reintegración integral de la Iglesia, bien, ya se terminó la primera fase con el arreglo de la cubierta. Se continuó con las cubiertas de la zona de la Capilla de San Lorenzo, con la sorpresa que ya comunicamos hace meses de la localización de un osario situado en la cúpula, sobre la cúpula de la capilla penitencial, en la que se sacaron alrededor de 6.000 cuerpos, 6.000 cadáveres procedentes, evidentemente, del subsuelo de la iglesia. Hay que tener en cuenta que las iglesias, hasta el siglo XVIII, en que a partir de la cédula real de Carlos III prohíbe los enterramientos por cuestiones de salubridad, de higiene y porque era un foco de epidemias y de enfermedades, los enterramientos en la iglesia, pues era lo más normal. El cementerio de la villa de Valdepeñas era la iglesia de la Asunción. Y eso digamos, fue el primer cementerio correspondiente a la propia villa. Tenemos cementerios anteriores, de época islámica, de épocas ibéricas, pero lo que es ya en el núcleo principal de la villa de Valdepeñas, en torno a 1400, pues ya hay un núcleo aquí importante de población y lógicamente tiene su iglesia. No es esta, habría otra más pequeñita y sobre esa se funda esta iglesia actual. A partir de entonces los enterramientos comienzan a circunscribirse al subsuelo de la iglesia y aparte de los exteriores, principalmente en la puerta sur, la zona de la plaza de España, porque en la cara norte, cuando se hicieron las obras de la ampliación de la plaza norte, no aparecieron restos de enterramientos. Entonces, principalmente, los enterramientos se circunscriben desde 1400 hasta 1800 aproximadamente. Seguramente durante parte del siglo XIX, o la primera o cuarta parte del siglo XIX, algunos todavía personajes de aquí de la villa de Valdepeñas se seguirían enterrando aquí. Pero ya a partir de ese momento el cementerio se traslada a la iglesia del Cristo y posteriormente al Calar de Periquito, que está ya fuera de Valdepeñas. Lo que se trataba aquí es de continuar las obras. Se iba a arreglar el suelo, se iba a poner una nueva electrificación, se iba a actualizar actuales sistemas de sonido, de iluminación de la iglesia. Y lo primero que hay que hacer para ello pues era hacer unos sondeos, porque evidentemente había evidencias escritas de que aquí había enterramientos, criptas y no sé qué cosas más nos podemos encontrar. Y así ha sido. Entonces se planteó a patrimonio la realización de 25 catas en general, entre la sacristía, catas en el suelo, arqueológicas, y catas murarias en la sacristía, que es muy importante, aunque ahora no sé si podréis verlas. Se han realizado en total aquí alrededor de 12-14 catas. Se han reunificado algunas, entonces no se han hecho las 25 porque hemos visto que no ha sido necesaria, y en general lo que nos hemos encontrado es evidentemente el cementerio de Valdepeñas. Cementerio que estuvo funcionando, como he dicho, desde el final del siglo XV al XVIII. Muchos de los huesos que no hemos encontrado, los 6.000 huesos que no encontramos en el osario, evidentemente salían de aquí. ¿Por qué salían de aquí? Todas las tumbas que nos hemos encontrado son tumbas familiares. Es decir, estaban en propiedad, se compraban. Y lo que hemos observado al ir excavando es que no hay más de 2 o 3 enterramientos en cada tumba. Si en 350 años pasan muchas generaciones, esas tumbas se van lógicamente llenando. ¿Qué ocurría cuando se llenaban? Se producían mondas. Las mondas sacaban los cadáveres que había, limpiaban la tumba y ya podían tener libre la tumba las siguientes generaciones. De ahí todo ese número ingente de cadáveres que nos hemos encontrado en el osario de la capilla penitencial. Estas tumbas se iban pasando de generación en generación, algunas se abandonarían, otras no. Las tumbas, como pasa, son un reflejo al fin y al cabo de lo que es la vida social aquí de Valdepeñas. Lógicamente las tumbas más cercanas al altar siempre han sido las más caras, por lógica. Se quiere estar más cercano del Señor, más cercano, digamos, de la zona sagrada, aunque sagrado es toda la iglesia, evidentemente. Y eso se observa también en las propias tumbas que hemos conseguido excavar.
Las cristas también eran otro elemento que distinguía esas clases sociales. En las cristas hay cristas para los clérigos, como es la crista de San Lorenzo, en la que se encuentran alrededor de 23 nichos, que ahora posteriormente diremos qué es lo que ha pasado en esa crista, y la crista del coro, en la que, aparte de clérigos, también ya hay personas notables de esa época de aquí de Valdepeñas. Y luego está la capilla penitencial, un hecho aislado, digamos, dentro de lo que es el conjunto de la iglesia de Valdepeñas. A partir de cuando se construye la capilla de San Lorenzo, a partir de 1550 hasta prácticamente 1567, que ya está prácticamente acabada, se añade la capilla penitencial, con una cúpula ya barroca, distinta a la que tenemos aquí en el resto de la capilla de San Lorenzo, y en esa zona se dedica exclusivamente a personajes relacionados con la Orden de Calatrava. La Orden de Calatrava prácticamente en el siglo XVI deja ya de funcionar. Es más, son títulos honoríficos lo que tienen, pero sigue funcionando. Y eso se nota en que en esa zona lo que se encuentra son enterramientos nobles, es decir, corregidores, alcaldes perpetuos, que estaban adscritos a esa Orden de Calatrava y se entierran en esa zona. Además, con una cuestión importante, todos los enterramientos en la iglesia están orientados oeste-este, es decir, están todos mirando al altar, mientras que los que están en la capilla penitencial están mirando al norte. ¿Por qué? Porque está el sagrario en ese momento, tienen sagrario propio, o está el sagrario ahí, y entonces la orientación cambia. En cambio, los primeros enterramientos que encontramos bajo esos, enterramientos calatravos, siguen mirando al sagrario actual. Es decir, tenemos dos fases claramente que hemos localizado en esos niveles de la capilla penitencial. Uno de los elementos también importantes, teníamos constancia de la existencia de la crista de San Lorenzo, que no hemos podido limpiarla, pero que hay idea de limpiarla, y la crista del coro, en la que se han localizado 96 nichos con sus cuerpos en ataúdes metidos dentro. Y unos 14 o 15 ataúdes fuera, dentro de la crista, pero fuera de nichos. En un momento dado, supongo que a finales del siglo XVIII, la crista fue tapiada, seguramente por olores, porque lógicamente esos ataúdes que están fuera de nichos crearían una heredumbre que sería espantoso estar ahí al lado. Y saldría porque habría una pequeña ventana junto a la zona de donde está ahora la pila bautismal y por la propia puerta de entrada a la crista. Y se tapió y se dejó de enterrar, seguramente hacia 1780, 1790. Esos, digamos, son los dos elementos principales que hemos localizado, amén del numeroso número de tumbas de adultos y muchos niños, lo que demuestra una gran mortandad infantil, como así nos lo están proponiendo los antropólogos que lo están estudiando y que van a seguir estudiando todos estos numerosos cadáveres que han aparecido aquí. Aquí en este lado, en esta zona que tengo a mi derecha, en concreto hay una zona en la que, en un espacio muy pequeño, se juntan 4, 5 y 6 cadáveres de niños, y con unos elementos especiales, como podréis ver posteriormente. La idea, una vez que esto, por supuesto, se seguirá trabajando con los cuerpos, se seguirá trabajando, obteniendo datos, el máximo de datos posible, para hacer posteriores trabajos de investigación sobre lo que es el cementerio de la Iglesia de la Asunción. Y la idea posterior es ya, una vez que hemos hecho las catas y patrimonio de los consiguientes permisos, es levantar el resto del suelo. El del resto del suelo que en los años 70 se puso y que afectó de modo importante tanto a la destrucción de las cristas, porque las destruyeron, como a los enterramientos. Porque en las cristas lo que no hemos encontrado es que todas las paredes que en un principio estaban revocadas, pintadas, y algunos retablos de escayola pintados, todo eso se picó. Y parte de lo que se picó lo hemos localizado luego en las cristas. Como vais a ver allí al final de la zona de la pila bautismal, retazos de escayolas pintadas, algunas de un gran nivel artístico. Da la impresión que las obras que se realizaron en los años 70-80 dejan mucho que desear, pero era el momento, era lo que había y está hecho, y punto.
Nosotros hemos recogido esos datos, hemos intentado extraer todo lo que se tiró a esas cristas y se expondrá ahora en esta jornada de puertas abiertas. En general, esto es lo que hemos hecho. La idea es continuar, como he dicho antes, quitar el suelo. Evidentemente, al quitar el suelo van a seguir saliendo tumbas, pero esas tumbas no se van a tocar, simplemente se van a dejar señalizar para poner el suelo nuevo. Lo que sí se quiere hacer, si el patrimonio nos da permiso, es hacer una nueva crista en la zona a continuación de las cristas de San Lorenzo para todos los 6.000 muertos que tenemos arriba de la zona de la capilla penitencial, bajarlos y dejarlos colocados y depositados en esta zona, en esta iglesia. ¿Para qué? Pues se podrán seguir estudiando, se podrán seguir trabajando con ellos. Y el que quiera dentro de 20, 30 años con técnicas más modernas, con técnicas nuevas, pues ahí los tiene y podrá también seguir esos trabajos. Esa es la idea que tenemos en general de lo que ha sido el trabajo arqueológico que hemos hecho y desarrollado y que seguiremos desarrollando en noviembre probablemente en toda la iglesia. Mi compañero Tomás ha realizado los trabajos arqueológicos y explicará cuál ha sido el sistema que han utilizado y lo que se han encontrado durante el proceso de excavación. Tan solo por concretar un poco, han sido 1.200.000 huesos de unos 6.000 cuerpos. Vamos a ver. Cuando decimos 6.000 muertos y cada muerto tiene tantos huesos, decimos que tiene 1.200.000 huesos. Yo no sé si han salido 1.200.000 huesos, es una forma de hablar. Han salido alrededor de 6.000 muertos. Sí, 6.000 cadáveres, sí. Y ya está. Los huesos correspondientes entre los siglos XV a XVIII. Sí. Ya está. Para concretar habría que hacer fecharlos mediante ese sistema de carbono 14, pero ya eso es un tema más delicado porque es cuestiones económicas y sería muy caro. Pero bueno, a lo mejor por otros datos podemos fechar algunos cadáveres. Bueno, yo soy Tomás Torres González, arqueólogo que ha participado también en la excavación de aquí del subsuelo de la iglesia. Y como bien decía Julián, lo importante de la iglesia es que refleja todos los procesos constructivos que ha sufrido a lo largo de los siglos, desde que empezó a construirse a mediados del siglo XV, probablemente el edificio como lo vemos hoy día, hasta las reformas que se van realizando en los siglos XVII, XVIII y hasta las últimas reformas incluso más agresivas, que son las que se hacen en el siglo XX, la década de 1970, que es cuando se construye el actual solado que vemos y cuando se elimina gran parte de los revestimientos decorativos de las paredes que hemos localizado como relleno de algunas de las cristas. Fruto de esa evolución constructiva que vemos en la iglesia, pues hay algún documento fechado en 1567 que nos dice que aproximadamente un siglo después del comienzo de las obras, la iglesia todavía no está terminada. Falta por cubrir el chapitel de la torre, falta por terminar la cubierta de la nave principal, que tampoco está terminada completamente, falta por concluir la capilla de San Lorenzo, que es el tramo que vemos ahí donde está el sagrario actualmente, falta por construir otro brazo que le daría forma de cruz latina hacia la plaza para dar más cabida a un mayor número de gente, que en esos momentos parece que la iglesia se queda pequeña, y falta por cerrar toda la parte oriental de la iglesia. ¿Qué se decide en ese momento? Se ve que por algún planteamiento de obra o una reestructuración de proyecto se decide no abrir el brazo del crucero que daría a la plaza, pero se plantea la ampliación de la nave San Lorenzo tal y como la vemos hoy, dividida en 3 tramos y con un hecho diferencial, como también decía Julián anteriormente, que es la construcción específica de una cúpula barroca dentro del extremo oriental de la nave de San Lorenzo, que es lo que es la capilla penitencial. Esa capilla tiene unas características funerarias propias, vemos una orientación específica al sagrario que en ese momento estaba localizado en ese extremo, pero vemos que también es diferente al rito habitual cristiano, que es siempre la orientación este-oeste, normalmente con la cabeza al oeste, de forma que el día del juicio final, al resucitar los cuerpos, se incorporen y queden mirando al sol, que es el símbolo de la resurrección. Por lo demás, los sondeos que se han planteado han intentado localizar no solo enterramientos que se sabe que existen en el interior de las iglesias, por lo que decía Julián de que son los cementerios habituales históricamente hasta mediados del siglo XIX, pero sabemos que además de enterramientos pueden salir estructuras que ayuden a interpretar la evolución constructiva del templo. Sabemos que esta iglesia se plantea a mediados del siglo XV, pero probablemente está construida sobre la primitiva iglesia calatrava, que viene de la fundación de Valdepeñas probablemente a finales del XIII o en ese momento. Las primeras datos documentales de Valdepeñas están en torno a 1400, 1407. Las fuentes de la Orden de Calatrava del siglo XIII no aparecen menciones, con lo cual es una fundación probablemente Valdepeñas bastante tardía.
Sea como fuere, tiene su iglesia específica, que es probablemente desmontada completamente cuando se construye esta. Algunos de esos muros pertenecientes a las fases más antiguas, pues se han localizado muy pocos. Tan solo un pequeño tramo en este sondeo que vemos aquí y que nos permitiría ratificar que la anterior planta de la iglesia se limitaba a lo que actualmente vemos como la nave principal. O sea, demuestra que la ampliación que se realiza a partir de 1567 es real y efectiva. Lo dicen las fuentes y lo dice también la arqueología, que es una forma de corroborar y de comprobar que las fuentes no mienten. Normalmente no lo hacen, no tendrían ninguna razón de ser. Independientemente de esas estructuras más antiguas, muy limitadas y muy escasas, lo que sí hemos visto es todo el repertorio de enterramientos habitual en el rito cristiano. La típica enterramiento en fosa simple, el típico enterramiento en cripta, como decía Julián, y también enterramientos un poco más de capas sociales un poco más ricas, que sí que se podrían permitir el lujo de enterrarse en sarcófagos y adornarse con una serie de lápidas. Esas lápidas tenemos constancia de ellas, por las que se aparecen ahora mismo en las paredes de la capilla penitencial, pero sabemos que antes de la reforma del suelo de 1970 estaban dispuestas sobre el suelo. No solo las 11 que actualmente están colocadas en las paredes, sino otras muchas más que desaparecieron en ese momento. Durante la excavación de ese subsuelo también salieron una serie de sarcófagos, que tampoco sabemos su ubicación actual, y también sabemos por otras fuentes documentales que en todo el perímetro de la nave principal y de las naves secundarias hay una serie de lápidas que también han sido removidas ya del suelo y han sido colocadas a modo testimonial, digamos, en lo que son las paredes perimetrales. Volviendo también a lo que comentaba Julián anteriormente, los enterramientos en las iglesias cristianas, cuanto más cerca del altar, mayor prestigio social tienen y hace falta un mayor nivel económico para alcanzarlo. Por eso presumimos que todos los enterramientos que están en aquella zona pues pertenecen a gente con un mayor poder económico, sin tener en cuenta las personas relacionadas con la administración honorífica de la Orden de Calatrava, que sí que tienen su lugar específico, como es la capilla de San Lorenzo. Aparte de los enterramientos en fosas sencillos, vemos que también es muy frecuente la utilización de ataúdes. Normalmente a partir del siglo XV-XVI es más frecuente. También implica una mayor riqueza de parte de la gente que los encarga. Y destaca sobre todo la localización de las dos criptas. Sabíamos por fuentes documentales que en 1602 son planteadas, se plantea una reunión con el ayuntamiento autoriza la realización de dos criptas, la de los griegos, como bien decía Julián anteriormente, de 6 por 2 varas de anchura, y sobre todo la del cabildo eclesiástico, que son todas aquellas personas que forman parte de la comunidad eclesiástica, mayordomos, diáconos, sacristanes, etcétera, etcétera. Esa cripta, la mayor, está terminada en 1620 y en ese momento se establece ya que 23 de los nichos que los quedan en propiedad las personas que pertenecen a ese cabildo eclesiástico a un precio reducido de unos, no recuerdo exactamente el número de reales, pero era mucho menor que lo que sería el precio para el resto de personas que quisieran enterrarse en los otros nichos de esa cripta. Por mi parte nada más, ya si queréis vamos viendo cada uno de los nichos especialmente, algunos de los sondeos, pues si tenéis alguna duda personal. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Hay una cripta, tercera cripta, que no se ha localizado y que está documentado, que es la cripta que encargó el Marqués de Santa Cruz, el octavo Marqués, creo, de Santa Cruz, en 1735, bajo uno de los retablos. El problema de los retablos es que ha variado mucho a lo largo de la historia de la Iglesia. Si al principio a lo mejor había 8 o 10, ha terminado pues, casi desapareciendo los retablos alrededor de la iglesia. En 1800 ya hay una visita que se hace, la visita en la que se veían las necesidades de cada iglesia y nos hablan de 5 o 6 retablos. Esta cripta del Marqués de Santa Cruz, en ella están pues, personajes ilustres, alcaldes de Valdepeñas, Antonio Vasco, es uno de los, digamos, antecesores de la actual familia de los Vasco, que está enterrado ahí. Creíamos que estaba donde está el Cristo de Limpias, pero da la casualidad que por esa zona en los años 70 se pasó los tubos de la calefacción y rompió lógicamente todo lo que había ahí. No sabemos si ahí estaba ahí la cripta o está en otro de los retablos que lógicamente ahora no podemos identificar y que han desaparecido. Probablemente al levantar el suelo, que ya se levantará, que es el siguiente paso que vamos a dar, levantar el suelo de los años 70 para dejar, digamos, en el resto del suelo
tal como estaba, con sus tumbas, y ya empezar a poner el suelo nuevo y todos los sistemas eléctricos de iluminación y de sonido de la iglesia, pues quizás en ese momento localicemos esa crista, o posiblemente otra crista que no tenemos constancia de ella. Eso es lo que iba a comentar ahora. Después de esto, ¿tienes pensamiento de levantar todo el solado y Claro. hacerlo de nuevo? Y entonces, ¿esto se tapa con el solado? ¿O Todo cómo esto se hace? tapa salvo los cuerpos que los antropólogos quieran extraer para estudiarlos. Una vez que los estudian, vuelven o bien a su sitio si está abierto todavía, o bien vuelven a las cristas que se van a hacer nuevas. ¿Y cuánto tiempo vais a tardar en hacer eso? Bueno, creo que ahora la iglesia hasta noviembre va a estar abierta y en noviembre se cierra. Eso ya sería cuestión de cura párroco, que sabe mejor las fechas. Para ubicar los huesos del osario, ¿dónde iría ubicado? Va a continuación de la crista de San Lorenzo, hasta la puerta esta, hasta la puerta norte. Esa es la idea. Claro, el motivo siempre de la realización de los sondeos previos antes de cualquier obra es evitar la destrucción no controlada o no documentada de restos con valor patrimonial. Entonces, todos los sondeos ofrecen unas características muy comunes.